En Novartis, llevamos más de 250 años construyendo una historia de innovación. Hasta hace muy poco tiempo, la mayoría de la población no viviría más allá de los 40 años de edad. Pero, a principios del siglo XX, algo mágico ocurrió. Novartis y otras empresas farmacéuticas apalancaron los desarrollos y adelantos de la medicina moderna para cambiar el curso de la historia y aumentar la expectativa de vida de las personas. Estamos comprometidos con los más altos valores y estándares éticos. Con esto en mente, nuestras actividades del día a día se fundamentan de acuerdo a la política de prácticas profesionales, P3, basada en 5 principios. El paciente es el centro de todas nuestras interacciones. Somos responsables con la financiación externa. Nos inspiran objetivos claros, veraces y apropiados. Garantizamos la transparencia en nuestras contrataciones. No buscamos influir o recompensar de manera inapropiada a los profesionales sanitarios u organizaciones de la salud. Mejoramos la vida de los pacientes al brindarles los últimos avances científicos, de acuerdo con las regulaciones locales e internacionales y los más altos estándares éticos. A través de estos 5 principios, estamos respondiendo a las expectativas de la sociedad y de nuestros grupos de interés. En Novartis, queremos curar el cáncer, terminar con la ceguera, ayudar al mundo a respirar. Nos emociona saber que padres y abuelos verán a sus hijos y familias crecer. Una vida normal es una vida extraordinaria. Por ello nos esforzamos día a día en transformar la práctica de la medicina y sentirnos orgullosos de lo que hacemos. Somos Novartis y estamos reimaginando la medicina. Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Para mí es un placer darles la bienvenida a este simposio de Novartis en el marco del curso de actualización de imágenes diagnósticas. Mi nombre es Clara González, yo soy la gerente de producto de reumatología y el día de hoy vengo a contarles de qué se trata este simposio que hemos preparado para ustedes. Vamos a explorar los puntos cardinales de la espondiloartritis y para esto vamos a contar con la presencia de la doctora Esperanza Naredo y el doctor Diego Jaimes. La doctora Esperanza Naredo nos va a hacer un abordaje integral y profundo sobre el mundo de la entesitis. La doctora Esperanza Naredo es reumatóloga del Hospital Universitario Jiménez Díaz de Madrid, es profesora honoraria del Departamento de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y fundadora y líder de la Escuela de Ecografía de la Sociedad Española de Reumatología. El doctor Diego Jaimes, quien nos va a hablar del manejo integral de la artritis psoriásica a la luz de la nueva evidencia científica. Es médico internista y reumatólogo de la Universidad Militar Nueva Granada. Es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana y es vicepresidente científico de IPS Clínicos en Bogotá. Entonces, sin más, les doy la bienvenida. Por favor, disfruten mucho de este simposio que hemos preparado para ustedes. Los dejo con un video corporativo de Novartis y esperamos contar con todas sus preguntas, inquietudes al final de esta sesión. Muchas gracias. Buenos días. Mi agradecimiento a los organizadores del 11º curso de actualización en reumatología, así como a la Asociación Colombiana de Reumatología y a Novartis por esta amable invitación. Es un gran honor tener la oportunidad de exponerles esta plática en entesitis. Estos son mis conflictos de interés y esta es la agenda a través de la cual iremos caminando juntos en los próximos minutos. Y vamos a iniciar la plática sobre la apasionante entesitis con el concepto y la anatomía
de la entesis, la localización anatómica de la entesitis. Solo a modo de recordatorio, las entesis son los sitios anatómicos donde los tendones, ligamentos, fascias o cápsulas articulares se unen a los huesos. Y estos sitios están sometidos a un gran estrés mecánico para cumplir su función. ¿Qué es la entesopatía? La anomalía de la entesis, independientemente de la causa, sea inflamatoria, degenerativa, traumática, metabólica. ¿Qué es la entesitis? Ahora sí, la inflamación de las entesis. ¿Y por qué es importante la entesitis? Porque es la estructura diana de las espondiloartritis y, por supuesto, de la artritis psoriásica. Hay muchas entesis en el aparato locomotor y hay dos tipos de ellas, las entesis fibrosas y las entesis fibrocartilaginosas. Estas son las que nos interesan en este momento porque todo indica que son la diana de la afectación de la espondiloartritis. Están sujetas a un gran estrés mecánico, como mencioné antes, y vamos a centrarnos en estas entesis fibrocartilaginosas del aparato locomotor. Y el tema se complica un poquito con el concepto de órgano de la entesis, introducido por McGonagall y Benjamin hace ya años. Y este concepto es muy importante porque ya no es solo importante la estructura que se inserta, el tendón generalmente, el ligamento, sino además los tejidos adyacentes. ¿Y qué tejidos adyacentes? Los paquetes grasos, adiposos, pero también el hueso trabecular y, muy importante para lo que vamos a seguir hablando ahora, la sinovial. La sinovial tanto intraarticular como la que recubre por dentro las bursas o incluso las vainas sinoviales. ¿Qué ocurre con la vascularización de las entesis? Esto es muy importante. En las entesis fibrocartilaginosas no hay una comunicación entre la entesis y el hueso. Es decir, hay un acceso restringido de los vasos de la médula ósea a la zona de la entesis debido a la presencia del fibrocartílago. Cosa que sí que ocurre, hay comunicación, anastomosis en las entesis fibrosas, que no son las que estamos interesados en este momento. En las nuestras, en condiciones normales, ese fibrocartílago evita el contacto vascular entre hueso y entesis. Bien, pues tras la pequeña revisión anatómica de la entesis, vamos a pasar a los conceptos de entesis, pero sobre todo de mini entesis, un concepto emergente en los últimos tiempos. Estamos muy habituados a hablar de entesis grandes que se afectan en las espondiloartritis, por ejemplo, las entesis de la rodilla, del talón, el tendón de Aquiles, etc. Pero ¿qué ocurre con las mini entesis? Las mini entesis, que son aquellas muy pequeñas que se encuentran fundamentalmente en los dedos, bien de la mano o de los pies, las inserciones de las pequeñas cápsulas articulares, de los tendones extensores y flexores de los dedos, tienen una importancia grande también en estas enfermedades. ¿En cuáles? Pues en la espondiloartritis periférica, fundamentalmente en la forma periférica de la artritis psoriásica. Y vamos a volver de nuevo a la anatomía y a estos dos grandes científicos, Benjamin y McGonagall. Ellos describieron otro concepto más, el concepto de entesis funcional. Son aquellas zonas sometidas a estrés mecánico donde estructuras como tendones están en contacto con fibrocartílago, pero no con hueso. Es un concepto nuevo, diferente y basado en la anatomía irrealista. ¿Y dónde ocurre esto? Pues por ejemplo en los dedos de la mano, de los pies. Aquí tenemos un ejemplo del dedo de la mano donde podemos ver múltiples entesis funcionales sometidas a estrés y potencialmente inflamables en la artritis psoriásica periférica. Vamos a pasar ahora a hablar rápidamente de la importancia de la entesitis en la fisiopatología, en la patogénesis de las espondiloartritis y la artritis psoriásica. La entesitis no es solo un síntoma, una manifestación clínica, forma parte también de la propia fisiopatología de la enfermedad. Quiero mostrar en esta diapositiva algunos de los artículos clave para la información que tenemos hoy en día respecto a la patogénesis en relación con la entesitis en las espondiloartritis. Todos los datos científicos indican que con una susceptibilidad genética al HLA-B27, la presencia de psoriasis familiar o personal, el estrés mecánico que actúa como desencadenante va a producir una reacción anormal en las entesis, es decir, una entesopatía. Y esa reacción anormal
puede conllevar una reacción inflamatoria, una inflamación. Ya hablaremos de entesitis, no solo de la entesis, sino de los tejidos adyacentes, como antes dijimos, sinovitis, bursitis, tenosinovitis y inflamación medular, osteitis. Y esto a su vez puede conducir a una inflamación sistémica, que ya dará lugar a todo el espectro de la enfermedad. Así que factores genéticos, el estrés mecánico y factores microbiológicos, muy probablemente, por ejemplo, el intestino, van a actuar sinérgicamente a nivel de la entesis y surgirá la inflamación. Y en esta inflamación tienen un papel muy relevante una serie de citoquinas como el TNF, la interleuquina 17, 23 y 22. Y ahí están nuestras dianas para el tratamiento. Vamos a tratar de resumir brevemente lo que sabemos de esta compleja entesopatogénesis en las espondiloartritis, artritis psoriásica. Los estímulos antigénicos procedentes del intestino o de otros lugares aún no bien conocidos van a estimular la inmunidad innata, lo cual provocará producción de interleuquina 23 y activará la inmunidad adaptativa. Esta producirá a través de las células T, interleuquina 17, TNF e interleuquina 22, las cuales serán responsables de la inflamación y de la neoformación ósea. Pero además, la inmunidad innata también va a activar a nivel local. Sabemos que hay células residentes, linfocitos T y células linfoides, que también producirán a nivel local TNF e interleuquina 17. Y además, el estímulo biomecánico local puede activar la inmunidad innata local, la cual también será responsable vía interleuquina 23 de activación de estas células locales que contribuirán a la inflamación. También tiene un papel, parece relevante, en esta patogénesis las células MAIT, que están es una población de células en la intersección entre la inmunidad innata y las adaptativas, las cuales también van a producir interleuquina 17A y TNF, que contribuirán al fenómeno inflamatorio. Aquí se muestran los fármacos disponibles comercializados hoy en día para el tratamiento de la espondiloartritis, artritis psoriásica, los anti-TNF, el secukinumab, ixekizumab, guselkumab y ustekinumab y sus respectivas dianas. Vamos a saltar ahora a la imagen en la entesis y la entesitis. Las técnicas de imagen al servicio de la clínica y de la investigación que vamos a utilizar en las entesitis de las espondiloartritis son en esencia la ecografía ultrasonido, la resonancia magnética y también la radiología simple convencional. La radiología simple nos muestra los huesos y la proliferación ósea como este entesofito en la inserción aquilea en el calcáneo, pero lamentablemente no nos muestra otras estructuras o tejidos muy importantes implicados en la entesitis. Sí lo hace la resonancia magnética, nos ofrece una imagen de todas las estructuras implicadas en la entesitis y también la ecografía, excepto que no podemos visualizar el hueso subcortical. Sin embargo, nos ofrece una imagen inigualable de la entesis periférica. ¿Cuáles son los pros y cons de la resonancia comparándola con el ultrasonido? Las principales desventajas de la ecografía es, como he dicho, no podemos visualizar el hueso subcortical y asimismo no podemos estudiar la filación axial, solamente la entesitis periférica. Sí podemos hacer esto con la resonancia, sin embargo sus desventajas son su alto coste y menos disponibilidad en la práctica real. Asimismo, la limitación en general para estudiar varias áreas anatómicas a la vez, cosa que sí que podemos hacer, de hecho hacemos de rutina de forma factible con el ultrasonido. Asimismo, me gustaría comentar este bonito estudio publicado realizado en 40 pacientes con espondiloartritis en las entesis del talón, el tendón de Aquiles y la aponeurosis plantar, comparando la ecografía, la resonancia y la radiología convencional. Bueno, el acuerdo entre la ecografía y la resonancia fue bastante bueno y por tanto podemos decir que la ecografía y resonancia están midiendo patofenómenos similares. Esto es una validez de constructo que nos sitúa la ecografía al mismo nivel que la resonancia para evaluar entesitis periférica.
Vamos a centrarnos ahora en el ultrasonido de la entesis y de la entesopatía entesitis. Esta es una imagen normal de ultrasonido de la entesis aquilea en el hueso calcáneo y podemos ver una serie de estructuras con muy buena resolución, las fibras tendinosas, estas líneas blancas hiperecoicas paralelas con alta definición, el fibrocartílago que es hipoecoico negro entre el tendón y la línea hiperecoica que representa el reborde óseo. Pero también podemos ver estructuras como la bursa retrocalcánea, que en este caso es la bursa normal, la resolución es tan buena, tan alta que podemos visualizarla aunque no haya bursitis, y también la vascularización, los vasos nutricios fisiológicos de la entesis del aquileo. La capacidad del ultrasonido de visualizar los diferentes componentes de la entesis se ha validado frente a especímenes animales. ¿Qué entesis podemos evaluar en las extremidades? Muchas. Por ejemplo, en la extremidad superior, el extensor común del codo, la entesis del tendón del tríceps, el extensor cubital del carpo, el flexor cubital del carpo, etcétera, etcétera, etcétera. En las extremidades inferiores, también muchas. La entesis del cuádriceps, la entesis de los tendones glúteos en la cadera, en el trocánter, del tendón patelar, de la cintilla iliotibial, de la aponeurosis plantar, del tendón de Aquiles, por supuesto, innumerables entesis. Estas son entesis grandes, pero por favor no olvidemos las mini entesis, aquellas que se localizan en los dedos de las manos de los pies y son protagonistas de la artritis psoriásica periférica. Por ejemplo, la entesis funcional del tendón extensor con la cápsula de la metacarpofalángica, la inserción de la bandeleta central del tendón extensor, la inserción distal del tendón extensor o la inserción del flexor profundo de los dedos o las inserciones de los ligamentos colaterales de los dedos, en este caso metacarpofalángica, flexor en el pie. Y la verdad es que el grupo OMERAT ha hecho un gran esfuerzo en estandarizar la definición y la cuantificación de entesitis en espondiloartritis, como se pueden ver en estas publicaciones representativas en los últimos años. Vamos a mostrar los principales signos de ultrasonido de entesitis. Recordemos un engrosamiento del tendón y una hipocogenicidad a nivel de la entesis. En este caso, además, una bursitis. Recordemos el concepto de complejo entesis sinovial, en este caso sinovial de la bursa retrocalcánea en la inserción del tendón de Aquiles en el calcáneo. Erosiones en la cortical ósea, en la inserción del Aquiles de nuevo, o proliferación, es decir, entesofitos, en la inserción también de nuevo del tendón de Aquiles en el calcáneo. Todos estos hallazgos en modo B o escala de grises, pero muy importante, incluso más, es la presencia de Doppler. ¿Dónde? Aquí la vemos perientesis. Esta es muy inespecífica, puede verse también en una entesopatía degenerativa. La realmente específica, como luego veremos, de la entesitis en la espondiloartritis es esta gran señal de Doppler, en este caso muy próxima al hueso, en la propia entesis, indicando gran actividad inflamatoria. También podemos detectar señal en la zona de la bursa o señal intraerosión, como es el caso. ¿Pero qué hallazgos ultrasonográficos son los que predicen el desarrollo de espondiloartritis en fases muy precoces? ¿Todos ellos? No. El signo que realmente predice de forma muy marcada el desarrollo de enfermedad inflamatoria es la presencia de señal Doppler, como pueden ver en estos ejemplos de imágenes longitudinal arriba y transversal abajo, a la derecha. Es la presencia, como decía, de señal de Doppler justo a nivel de la entesis, justo en la zona donde el tendón se va a insertar en el hueso. Y vamos a hablar muy brevemente de la dactilitis o inflamación difusa de los dedos. Este es un fenómeno clínico muy importante, muy frecuente en las espondiloartritis, por ejemplo en la artritis psoriásica periférica y, por cierto, no demasiado bien conocido. No muy bien conocido en cuanto a en qué consiste exactamente. ¿Cuáles son las lesiones elementales que dan lugar a la dactilitis? Bueno, esto lo conocemos mejor gracias a los estudios de Benjamin y McGonigal antes mencionados,
Y hoy sabemos que es una suma de lesiones. Se produce sinovitis, tenosinovitis, se produce lo que se llama peritendinitis, inflamación alrededor de los tendones sin vaina sinovial, también inflamación del tejido subcutáneo, pero la protagonista de esta lesión es la entesitis, realmente, la entesitis de las mini entesis. Y me gustaría comentar este artículo de este mismo grupo, pionero en la evaluación por imagen de la entesitis en los dedos, de la mini entesitis, en este caso con resonancia magnética. Evalúan pacientes con espondiloartritis, también sujetos sanos, y fíjense la gran prevalencia de entesitis detectada por resonancia magnética en los dedos, en los ligamentos colaterales, en el tendón extensor, en la entesis funcional que comentamos previamente del tendón extensor o incluso en las placas palmares o en las poleas flexoras. Así que la imagen nos ha abierto un nuevo mundo de conocimiento de esa mini entesis. Vean en este ejemplo, en escala de grises de ultrasonido, una entesitis de la inserción de la bandeleta central del tendón extensor en la falange media. La misma imagen con modo Doppler, mostrando una gran señal de Doppler anormal, claramente indicativa de inflamación a ese nivel. ¿Y qué tenemos aquí? Esto es la cara flexora de un dedo de la mano. Y la pregunta ¿es todo tenosinovitis? Pues hay tenosinovitis, sin ninguna duda. El tendón flexor, los tendones flexores tienen vaina sinovial. Pero hay algo más que es tenosinovitis. Hay entesitis. ¿De qué? De la vaina fibrosa del tendón flexor que se inserta en la falange proximal. Y no solo eso, vean el engrosamiento de la polea A1, también es una entesitis. Y hay una inflamación del tejido subcutáneo. Y se sabe que existen pequeñas entesis que unen el tendón flexor a las capas más superficiales de la piel, que también se comportan como entesis, luego, por tanto, pueden mostrar entesitis. Y mostrando con modo Doppler estos hallazgos, vamos a ver un gran aumento de señal patológico, no solo en el tejido subcutáneo, pero sobre todo profunda a los tendones flexores. Entre estos tendones flexores y la línea ósea de la falange proximal. ¿Qué es eso? Es lo que hemos comentado antes, es la entesis de la vaina fibrosa de los flexores que se inserta en la falange y está mostrando una señal patológica porque está inflamada. ¿Y cuál es la traslación a la clínica de estos hallazgos ultrasonográficos de mini entesitis? Pues fundamentalmente el diagnóstico diferencial entre artritis psoriásica y artritis reumatoide precoces. Hay una serie de patofenómenos que van a estar presentes en las dos enfermedades, pero fundamentalmente las entesitis van a estar presentes solo en la artritis psoriásica y nos permite diferenciar estas enfermedades en estadios precoces, lo cual tiene relevancia clínica. Aquí se muestran los hallazgos de ultrasonido que los diversos autores han encontrado que discriminan mejor entre artritis reumatoide y artritis psoriásica precoces. Lo que se ha llamado peritendinitis, inflamación alrededor de los tendones extensores, pero la inflamación del tejido celular subcutáneo, pero sobre todo lo que ya hemos mencionado previamente, entesitis en diversas localizaciones de los dedos, es decir, mini entesitis. Y particularmente este hallazgo, la entesitis de la bandeleta central del tendón extensor en los dedos de la mano, muy frecuente en artritis psoriásica periférica, en estos estudios ha demostrado ser exclusivo de artritis psoriásica y no presente en la artritis reumatoide. Vamos a pasar ahora al último punto, pero no por ello menos importante de la agenda, la eficacia de secukinumab en la entesitis. Como todos saben, el secukinumab es un anticuerpo monoclonal humano que bloquea la interleuquina 17A y esta citoquina está implicada en la entesitis, por tanto su bloqueo va a eliminar o mejorar el dolor, la inflamación, la pérdida de función y también el daño estructural. Hay dos ensayos clínicos en marcha muy relevantes cuyos resultados estarán disponibles en breve. Uno de ellos, el Ultimate, sobre la eficacia de secukinumab en artritis psoriásica,
compara secukinumab a dosis de 150 o 300 miligramos frente a placebo hasta la semana 12 y luego ya en fase abierta, en ambos casos asociado a metotrexate. Y el objetivo primario es la eficacia de secukinumab sobre la sinovitis y también la entesitis medidos por ultrasonografía. Además, el objetivo secundario incluye parámetros clínicos habituales. El segundo, el estudio Aquiles, es un ensayo clínico de eficacia de secukinumab 150 miligramos o 300 frente a placebo, secukinumab en monoterapia en este caso, y a partir de la semana 24 en fase abierta, en pacientes con artritis psoriásica o espondiloartritis axial. Y el objetivo primario es la eficacia de secukinumab sobre la entesitis del tendón de Aquiles detectada por resonancia magnética. Me gustaría comentar también algunos detalles de estos dos magníficos estudios ya publicados sobre la eficacia de secukinumab sobre la entesitis en artritis psoriásica, e incluyo también esta revisión por las doctoras García Montoya y Marta Ortega del grupo de Leeds. Es excelente. Y además he de decir que la doctora García Montoya fue una de mis residentes más apreciadas hace algunos años en España. Entrando un poquito en detalles de estos dos estudios, ambos realizan análisis post-hoc y lo que hacen es agrupar los datos de varios ensayos clínicos doble ciego randomizados, el Future 2 y 3 en el primer caso y también el 4 y 5 en el segundo estudio. El desenlace es la entesitis medida por el índice de Leeds en el primer caso, y utilizan también el índice de dactilitis de Leeds en el segundo estudio. Y pueden ver a la derecha los resultados. En el primer estudio hay una resolución total de la entesitis significativamente mayor en el grupo de pacientes tratados con secukinumab frente al placebo, 65 y 56% en pacientes tratados con 300 miligramos y 150 miligramos de secukinumab respectivamente, frente a un 44% solo del placebo. Y además esta mejoría, el porcentaje de mejoría sigue aumentando a lo largo del tiempo en la fase abierta hasta la semana 104, como pueden ver en cifras muy altas, 91% de respuesta para secukinumab 300 y 88% para secukinumab 150 miligramos. En el segundo estudio pueden ver la comparación de los datos de resolución de la entesitis, 53% en el grupo tratado con 300 miligramos de secukinumab, 44.4 en el de 150, 41 cuando se usan 150 sin dosis de carga, frente a un 29% en el grupo placebo. En todo caso, siempre con significación a favor del grupo de secukinumab. Esta diapositiva es muy densa, pero solo para indicar que los datos basales, demográficos y clínicos eran similares en todos los grupos, secukinumab 300, 150 y placebo en estos estudios. Estas gráficas muestran los resultados del primer estudio, el estudio de la doctora Coates y colaboradores, y vemos cómo hasta la semana 16, la fase en que se comparaba con placebo, el secukinumab, el porcentaje de respuesta es significativamente mayor en los pacientes tratados con secukinumab 300 o 150 miligramos frente a los pacientes tratados con placebo. Y esto era así tanto en la población global como en los pacientes naïf para anti-TNF y en aquellos con falta de respuesta anti-TNF previo. En la fase abierta, a partir de la semana 16, vemos el alto porcentaje de respuesta de la entesitis tanto en pacientes tratados con 150 como en tratados con 300 miligramos de secukinumab. La respuesta fue muy alta y bastante similar entre las dos dosis. Y en esta otra diapositiva vemos los resultados del segundo estudio, el de la doctora Orba y colaboradores, y vemos cómo la respuesta de entesitis y de dactilitis era significativamente superior en los pacientes tratados con secukinumab, tanto 300 miligramos, 150 miligramos o 150 miligramos sin dosis de carga, frente al placebo a la semana 16. Como conclusiones, la imagen es sensible para detectar y monitorizar entesitis.
La imagen aporta conocimiento sobre la patobiología de la entesitis y la patogénesis de las espondiloartritis. Y el secukinumab es sin duda eficaz en el tratamiento y resolución de la entesitis en estas enfermedades y tiene el potencial de cambiar el curso de la enfermedad. Muchas gracias por su atención. Agradezco mucho discusión sobre el tema. Muchísimas gracias por la invitación y bienvenidos a esta sesión que continúa desarrollando un tema muy apasionante para muchos de nosotros que corresponde a la artritis psoriásica y la enfermedad psoriásica. En los siguientes minutos vamos a hablar un poco del espectro clínico de la enfermedad psoriásica, por supuesto enfocado hacia la artritis psoriásica, y vamos a tocar una información relevante respecto a nuevas terapias relacionadas con el manejo que tenemos disponibles ya para el manejo de la artritis psoriásica. Mi nombre es Diego Jaimes, yo soy internista, reumatólogo, estos son mis conflictos de interés y vamos a comenzar recordando un poco ese contexto de la artritis psoriásica. Para todos es totalmente conocido que la artritis psoriásica es una enfermedad inflamatoria que afecta al esqueleto, es musculoesquelética, que puede ser axial y periférica y que está íntimamente, por supuesto, relacionada con la psoriasis, pero también está íntimamente relacionada con las espondiloartritis. De tal manera que, dependiendo de la orilla de la cual nosotros analicemos la enfermedad, estaríamos hablando de un subtipo de espondiloartritis, en este caso la artritis psoriásica, o si nos paramos desde el punto de vista de la dermatología, podemos también afirmar que estamos frente a un compromiso extracutáneo de la psoriasis. Característicamente, esta enfermedad puede afectar tanto articulaciones periféricas como axiales o ambas, de manera simultánea y se presenta con mayor frecuencia en un patrón de poliarticular. Es mucho menos frecuente que la encontremos con un compromiso oligoarticular, sin embargo, se han descrito de manera histórica muchos otros patrones de afección articular que usualmente se acompañan de otras características clínicas comunes a las espondiloartritis, como la entesitis, la tenosinovitis y la dactilitis, aunque estas combinaciones pueden variar mucho dependiendo de ciertos tipos de factores de riesgo. Hay algunas características, sin embargo, que son más relevantes en relación a la enfermedad. Usualmente, los pacientes con artritis psoriásica presentan un compromiso de dolor y rigidez de las articulaciones afectadas y su distribución clínica es variable respecto al compromiso cutáneo. Usualmente recordemos que de 3 de cada 10 pacientes con psoriasis pueden desarrollar artritis psoriásica, pero incluso hasta un 15% de pacientes con artritis psoriásica pueden presentarla sin que tengan psoriasis previamente. Tiene un compromiso familiar importante y hasta el 40% de los pacientes que tienen artritis psoriásica tienen un antecedente de psoriasis familiar. La prevalencia de la enfermedad es variable y estamos frente a una prevalencia entre el 0.2 al 0.5% de la población, afectando a ambos sexos por igual, con 10 años en promedio desde la aparición del compromiso cutáneo hasta el desarrollo del compromiso articular. 3 de cada 10 pacientes con psoriasis desarrollarán artritis psoriásica. Es un dato muy importante, muy importante. Y recuerden este compromiso genético familiar que también pesa muchísimo al momento de hacer el diagnóstico. Aunque la enfermedad puede ocurrir como una artritis periférica, también puede presentarse como compromiso axial o incluso acercarse a un comportamiento casi idéntico con la espondilitis anquilosante, la cual se afecta, está analizada más o menos por frecuencia o prevalencia alrededor de un 5 hasta un 25% de los pacientes que tienen diagnóstico de artropatía psoriásica. La artritis distal y la artritis mutilante se consideran muy específicas de la artritis psoriásica, pero recordemos, no son los patrones más frecuentemente observados. Encontrar compromiso distal aislado ocurre en menos del 20% de los pacientes y puede estar asociado más con espondilitis anquilosante. Debido a que los patrones clínicos descritos pueden cambiar con el tiempo en cada uno de los pacientes que nosotros valoramos, las manifestaciones clínicas de la artritis psoriásica que se describen con mayor frecuencia son diferentes y hacen parte de unos dominios clínicos específicos, como artritis periférica o artritis que afecta más el esqueleto periférico, artritis axial, entesitis, dactilitis y enfermedad de la piel y las uñas.
Estos son los compromisos musculoesqueléticos mucho más frecuentes, teniendo claro, por supuesto, unos con mayor frecuencia y mayor relación que otros. La psoriasis ungular, por ejemplo, hasta en el 50% de los pacientes, entre el 40 y el 90% del compromiso en cuero cabelludo, convirtiéndose entonces en factores que pueden predecir o asociarse con un mayor riesgo de presentar la enfermedad. La entesitis es uno de estos aspectos clínicos, afectando entre el 30 al 50% de los pacientes con espondiloartritis en general, pero por supuesto con una asociación mucho mayor relacionada con la artritis psoriásica. Los pacientes con artritis psoriásica tienen aproximadamente 4 veces más riesgo de tener daño en la entesis, cuando se valora por algún método un poco más sensible como la ecografía, y si se comparan con pacientes con espondiloartritis axial o espondilitis anquilosante. Esto nos hace ver que el compromiso entesial está directamente relacionado con la gravedad del daño. Recientemente se ha demostrado que la entesitis se asocia también con compromiso axial o con mayor severidad del compromiso axial en pacientes con artropatía psoriásica. Y también, por supuesto, con un nivel mayor de dolor lumbar y, por supuesto, de alteración esquelética. Después de o asociado a la entesopatía, también encontramos la dactilitis, la tenosinovitis y la uveitis, aunque aún menor frecuencia, comparada con la espondilitis anquilosante. En términos generales, este múltiple compromiso desde el punto de vista osteoarticular nos refleja que la artritis psoriásica es una enfermedad con un componente inflamatorio sistémico, que por lo tanto no solo compromete piel y compromiso y estructuras osteoarticulares, sino también tiene otro compromiso más allá de estos dos componentes. Este tipo de alteraciones o de comorbilidades hace muy relevante que estemos muy pendientes de ver al paciente como un todo y evaluarlo y manejarlo desde el punto de vista de la integralidad. Actualmente existe un aumento en la conciencia que la psoriasis es una enfermedad que va más allá de la piel y que tiene importantes manifestaciones sistémicas que se comparten con otras enfermedades inflamatorias crónicas, como la enfermedad de Crohn o incluso la diabetes mellitus. Estas condiciones compartidas arman un constructo conocido como síndrome metabólico, pero que también puede complementarse con otras dos comorbilidades frecuentes, la depresión y enfermedad neoplásica. No está claro si hay una asociación fuerte entre la presencia o desarrollo de cáncer como linfoma y el cáncer de piel, o si está relacionado directamente con la enfermedad o directamente con el tratamiento que se utiliza para la psoriasis. Sin embargo, compartimos algunos de estos conceptos que vienen de la psoriasis con la artritis psoriásica, específicamente el riesgo cardiovascular y la presencia de depresión. Por eso es muy importante que tengamos claro este riesgo de aumento de calcificación coronaria o de aterosclerosis, considerando que si bien puede que no haya un riesgo excesivo en los pacientes que tienen psoriasis leve, cuando nos enfrentamos a pacientes con psoriasis moderada y grave, sí hay un aumento o un exceso de presencia de enfermedad cardiovascular del tipo infarto agudo de miocardio y, por supuesto, mortalidad. Este efecto de aceleración de la aterosclerosis muy probablemente está relacionado con inflamación sistémica, muy parecida a la que se observa en la artritis reumatoide. Los factores circulantes, que son indicativos de inflamación crónica y sistémica y activación endotelial, se han detectado y permiten establecer que puede existir ese mayor riesgo. Por eso es tan importante determinar si puede existir un mayor riesgo para que a futuro podamos identificar factores y, por supuesto, modificarlos para evitar este aumento de prevalencia. Una de las teorías que puede respaldar el aumento de este riesgo es esa cascada inflamatoria en la cual la interleuquina 17A es una citoquina preponderante en el desarrollo de esta inflamación, no solo en la psoriasis, sino también en la artritis psoriásica. Independientemente de su origen, esta interleuquina juega un papel primordial en el desarrollo de la inflamación. Por supuesto, no solo a nivel de células endoteliales,
sino también de todo el sistema esquelético, atacando la entesis como el órgano principal y desarrollando posteriormente un compromiso importante a nivel de las articulaciones y, por supuesto, a nivel del esqueleto axial. Sin embargo, la enfermedad no está restringida, como lo veíamos previamente, solo al compromiso osteoarticular y al compromiso de piel. Es la entesitis, si bien la entesitis es el punto de partida, debemos tener muy claro que pueden existir otro tipo de compromisos. Estudiar la entesis de una manera específica me permite también adelantarme o poder adelantarme a la presencia o el diagnóstico de artropatía psoriásica. La entesopatía se presenta hasta en un 50% de los pacientes con espondilitis anquilosante, pero también se presenta con mayor frecuencia en pacientes que tuvieran entesitis o entesopatía. En comparación, estos pacientes tienen una mayor frecuencia de daño entesopático comparado, como lo decíamos previamente, con la espondiloartritis. Aunque existen varias maneras de evaluar la entesopatía, todavía es difícil establecer desde el punto de vista clínico una alteración entesopática temprana. No nos sorprendería que la mayoría de pacientes con entesitis tienen una mayor afectación desde su calidad de vida y, por supuesto, unos peores índices relacionados con actividad y síntomas de la enfermedad. Esto significa o reconfirma que el compromiso entesopático nos van a servir como un marcador de la gravedad de la enfermedad. Existen índices clínicos que son útiles o utilizados, en la mayoría de ensayos clínicos, pero en la práctica clínica es más infrecuente ver que se utilicen. Y las principales limitaciones están relacionadas con la técnica de aplicación o la viabilidad que hay en la aplicación de estos índices. Sin embargo, es muy importante insistir en la necesidad de la evaluación clínica de la entesis, que es tan sencilla como determinar si existe sensibilidad al momento de presionar cada una de esas estructuras entesíticas hasta que el paciente nos diga si tiene el dolor en el momento en que nosotros oprimimos y vemos que nuestro lecho ungueal se cambia de color, palidece. Esta subjetividad en la evaluación hace que el diagnóstico de la entesis sea complejo, sea un desafío, ya que la detección del dolor puede estar relacionado con grado en la presión o cambios en el umbral de dolor que puede tener el paciente. Existe amplia variabilidad en la posibilidad de detectar o diagnosticar este tipo de alteraciones. Incluso confundirse con alteraciones o dolor referido en otras estructuras, como una articulación, lo que influye en la capacidad de diagnosticar con precisión este tipo de alteración y también nos hace ver que es muy probable que estemos frente a compromiso entesopático preclínico y preclínico de cara a la artropatía psoriásica. Es decir, podemos encontrar entesitis subclínica. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que existe altísima prevalencia en pacientes con psoriasis y que el ultrasonido se puede adelantar a la identificación clínica de este tipo de alteración. ¿Por qué es importante insistir en la entesitis en el contexto de la artropatía psoriásica? Porque precede la presentación, el desarrollo de la artritis psoriásica. Y como veíamos previamente, afecta en gran manera la calidad de vida también y, por supuesto, se relaciona con un aumento en el riesgo o en la progresión del daño articular. Esta entesitis se convierte entonces en ese camino a seguir que debe ser bloqueado o debe ser intervenido para evitar la progresión a compromiso estructural. El principal cambio estructural que se identifica es la neoformación ósea, aunque también puede presentarse erosión en el contexto de entesitis. Usualmente lo que se presenta es un aumento de esa alteración en el hueso de la entesis que lleva a la presentación o a la formación de entesofitos. Es un mecanismo similar que se puede presentar también en la columna, en los espacios vertebrales. En las entesis periféricas, como en la fascia plantar, se puede producir el espolón calcáneo y en algunas otras articulaciones, como de las manos y los pies, pueden comprometerse
las articulaciones interfalángicas y presentar el primer signo de afección musculoesquelética. Esta presentación o este desarrollo de entesofitos en este tipo de articulaciones. Ahora bien, esta entesopatía no solamente se relaciona con daño óseo directamente, sino también está relacionado en una gran manera con la estructura ungueal. Por eso es que también hemos identificado cómo las entesis de las articulaciones interfalángicas distales está casi siempre afectada cuando hablamos de pacientes con artropatía psoriásica temprana. Y tanto anatómica como fisiológicamente podemos ver una relación directa, muy cercana de las alteraciones ungueales junto con la presentación o el desarrollo de artritis psoriásica. De ahí la importancia de identificar tempranamente este tipo de compromiso, el compromiso ungueal como un factor predictor de la artropatía psoriásica. Muy bien, habíamos hablado de los demás compromisos extraarticulares. Tenemos, por supuesto, el cardiovascular como el más importante. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra consulta? Identificar los riesgos. Ese es nuestro papel, el papel principal, la identificación del riesgo cardiovascular. Y una vez identificado el riesgo cardiovascular, por supuesto, como lo discutimos previamente, empezar a intervenirlo para poder controlar cada uno de estos componentes. Hace parte claramente de este aumento de la cascada inflamatoria y, por supuesto, de la liberación de citoquinas que pueden influir en un proceso de inflamación crónica relacionado con aumento de aterosclerosis, como lo discutíamos previamente. Fíjense cuáles son las principales características que podemos encontrar en pacientes que tienen alteración de cutánea, un compromiso cutáneo severo. Empiezan a alterarse otras características como el índice de masa corporal. Y estos, a su vez, impactan de manera directa con la calidad que hay de la pared endotelial y, por supuesto, del aumento del riesgo de aterosclerosis y desenlace cardiovascular. Pero no solamente habíamos dicho el riesgo cardiovascular. La esfera mental está francamente afectada por la artritis psoriásica y la psoriasis, siendo la depresión y la ansiedad dos componentes muy frecuentes en este tipo de pacientes. Recientemente incluso se alcanzó a estimar la prevalencia de depresión y ansiedad, la cual cada vez ha ido aumentando dependiendo de la medida como se identifique, llegando incluso a tener síntomas depresivos en cohortes mayores al 60% en la identificación. Es importante recordar que existen algunos medicamentos que no son recomendados en este tipo de pacientes, en los cuales tienen compromiso depresivo. El apremilast, puntualmente, se ha asociado con un empeoramiento de la depresión y, por lo tanto, muy puntualmente se ha recomendado no usar este medicamento en este tipo de pacientes. Existen múltiples recomendaciones para el manejo de estos pacientes. En términos generales, las guías clínicas nos ayudan a orientarnos en escenarios específicos para poder determinar cuáles serían las opciones más factibles para este tipo de condiciones. En términos generales, la artritis psoriásica se trata con medicamentos DMARDs o modificadores de la enfermedad tradicionales o convencionales, también con terapias biológicas que incluyen los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, pero también nuevas moléculas como inhibidores de la interleuquina 17, inhibidor del eje interleuquina 12-23, y hay nuevos agentes orales que están dirigidos a la inhibición de la fosfodiesterasa 4 y también a los inhibidores de la transcripción de los Janus quinasa. Adicionalmente, hay medicamentos que están aprobados para la psoriasis que aún no están aprobados para la artritis psoriásica, incluido el brodalumab. Y hay nuevas moléculas, 3 inhibidores de la interleuquina 23, que probablemente se comercializarán en un futuro próximo para artritis psoriásica. En definitiva, las terapias y la evidencia relevante que hay alrededor de estas nuevas terapias está cambiando muy rápidamente y se ha convertido en un gran desafío para nosotros los clínicos en términos de saber cuáles guías o cómo orientar el manejo de nuestros pacientes con artropatía psoriásica. Una de las formas en que se nos ayuda a poder identificar
pacientes y terapias correctas o más alineadas corresponde al desarrollo de las guías de práctica clínica o recomendaciones de tratamiento. Lo que buscan estas guías es entregarnos a los clínicos la mejor evidencia disponible en escenarios específicos para que nos permitan brindar la mejor atención médica. Esto es muy importante en la medida en que cada vez hay más opciones terapéuticas y por supuesto aprendemos más de la fisiopatología, la complejidad y los mecanismos de acción de muchas moléculas. Son pocas las enfermedades, a diferencia de otras enfermedades no reumatológicas, donde esto sea tan relevante, sobre todo en la psoriasis y la artritis psoriásica, donde, para ponerles un ejemplo, han salido 6 nuevos medicamentos en los últimos 5 años, dentro de los cuales, por supuesto, se consideran o se encuentran terapias de primera línea. En términos generales, me gustaría hablarles de 2 de estos principales o grandes recomendaciones. La primera es las recomendaciones de Grappa y tiene una característica única, y es que son estructuradas por dominio de la enfermedad. Adicionalmente, que es un grupo más amplio, o utilizaron un grupo más amplio como comité que desarrollaba estas terapias, ya que incluía a reumatólogos, dermatólogos, metodólogos y, por supuesto, expertos relacionados con la enfermedad. Se basa como cualquier otra guía, pero es muy importante o muy interesante ver cómo establece perfiles relacionados con cada uno de los posibles síntomas que tenga la enfermedad. Artritis periférica, enfermedad axial, entesopatía, dactilitis, piel y uñas. Y para cada uno de ellos, por supuesto, va a aparecer una recomendación específica. La principal característica siempre se va a ver en estos diagramas de flujo y cómo hacen un manejo o unas recomendaciones escalonadas para acercarse más a un paciente de manera individual, casi que de manera personalizada. El siguiente grupo corresponde a las recomendaciones Euler, y tal vez la diferencia es que está más enfocado o participaron más reumatólogos, un dermatólogo únicamente, pero por supuesto al estar anidados en la Liga Europea contra la enfermedad reumática o contra el reumatismo, pues también pareciese que tuviese una orientación más hacia la enfermedad articular. Tanto Euler y Grappa incluyen dentro de sus recomendaciones el uso temprano de terapias biológicas, específicamente o con mayor fuerza de evidencia en pacientes en quienes los DMARDs convencionales no han sido efectivos, ¿sí? O en aquellos en los cuales hay suficiente evidencia de que no van a funcionar, como en pacientes en los que tengan compromiso axial. De hecho, la propuesta de uso de medicamentos es muy similar para cada uno de los 2 tipos de enfermedad en cada una de las guías. En ambos conjuntos de recomendaciones existen escasez de información que puedan ayudarnos a establecer un perfil muy definido para cada terapia. Sin embargo, se mezclan algunas recomendaciones o son similares, por ejemplo, como el manejo de pacientes con compromiso axial de artritis psoriásica, que sean manejados de una forma muy similar a cómo son manejados los pacientes con espondiloartritis de predominio axial. En términos generales, los 2 grupos de recomendaciones ofrecen opciones relacionadas con uso temprano de terapia biológica independientemente de su mecanismo de acción. Y ya no estamos pensando, ya no solo se nos recomienda, por supuesto, se nos menciona el uso aislado de bloqueadores del factor de necrosis tumoral alfa. En estos 2 grupos de recomendaciones se incluye, por supuesto, la inhibición de la interleuquina 17A. Este inhibidor, específicamente el secukinumab, así como el inhibidor de la interleuquina 12-23, el ustekinumab. Y empieza, por supuesto, a demostrarse la información relacionada con cómo afecta el secukinumab la progresión radiológica de pacientes con artritis psoriásica. Si bien previamente los factores de necrosis tumoral alfa, los inhibidores de este factor, eran los de preferencia como terapia biológica o eran considerados como primera línea en la mayoría de recomendaciones, sobre todo basadas en la mayor cantidad de información relacionada con duración de tratamiento y experiencia, cada vez más se incluyen o deben incluirse este tipo de nuevos medicamentos, dado los impresionantes resultados que hay en términos de los inhibidores de interleuquina 17A con el ustekinumab en pacientes con psoriasis. Y sobre todo, cómo esa afección o esa
ese efecto, perdónenme, que tiene en el compromiso cutáneo y articular, favorece los desenlaces generales o los desenlaces globales. Incluso en la última recomendación del año anterior de EULAR, ya se empieza a hablar de cómo se pueden empezar a establecer algunos descensos o descalamientos de dosis en determinados pacientes, con mucho cuidado y, por supuesto, aumentando el seguimiento. Siempre va a quedar la duda de cuál es la mejor terapia para cuál paciente, tanto en psoriasis como en artritis psoriásica, y lo que tenemos que empezar a ver es cómo buscamos la mejor terapia que nos ayude a tratar no solo la psoriasis y la artritis psoriásica, sino también tratar la comorbilidad presente en estos pacientes. Y así empezamos a ver cómo ciertas moléculas empiezan a perfilarse como con un mayor espectro en términos de control de condiciones comórbidas y en términos de evitar desenlaces adicionales a los desenlaces que claramente o clásicamente vemos en la enfermedad articular. Muy bien, y uno de esos medicamentos corresponde al secukinumab. El secukinumab es una de estas moléculas que ha demostrado eficacia y seguridad para el manejo de estos pacientes. Y es muy importante también ver que tiene un efecto sumamente preponderante en poder controlar no solo el compromiso articular en términos de actividad, sino también se está empezando a ver efectos sobre el compromiso radiológico y, por supuesto, sobre efecto cutáneo. Ahora bien, la evidencia reciente también nos demuestra que ya estamos acercándonos o comparándonos o utilizando mejor diseños que nos permiten evaluar el desempeño de cabeza a cabeza entre biológicos. El estudio EXCEED pretende eso, tanto evaluar el efecto de superioridad que puede existir entre el secukinumab y el adalimumab, dos moléculas que claramente están aprobadas para el tratamiento de artritis psoriásica con o sin uso concomitante de metotrexate. Y ese es el objetivo de este estudio. EXCEED pretende investigar si el secukinumab, administrado en 300 miligramos como monoterapia, era superior al adalimumab de 40 miligramos también en monoterapia, como una primera línea de terapia biológica. ¿Y cómo lo hacían o cómo se hizo? Comparando, por supuesto, un desenlace articular, que en este caso fue porcentaje de pacientes que alcanzaran ACR20, convirtiéndose, por supuesto, en su objetivo primario. Fue un ensayo clínico multicéntrico paralelo a 52 semanas de seguimiento. ¿Por qué se quería que fuese en monoterapia? ¿Por qué se espera? ¿Por qué se evalúa la monoterapia? La monoterapia es el fiel reflejo de lo que encontramos con nuestros pacientes y cómo la mayoría de los pacientes con artritis psoriásica descontinúan el metotrexate en estudios clínicos por respuesta inadecuada o incluso por tolerancia. Esa fue la razón principal por la cual se consideró o los investigadores desarrollaron este tipo de estudios. Como lo hicieron durante el año de 2017 y 2018, aleatorizaron alrededor de 900 pacientes, tanto a recibir secukinumab o adalimumab. Estos pacientes fueron llevados a un seguimiento de 52 semanas para tanto los desenlaces primarios como los desenlaces secundarios. El desenlace primario de superioridad de secukinumab fue evaluado, como les decía, para ACR20, pero también había objetivos secundarios como establece la respuesta cutánea, el ACR50, calidad de vida y el índice entesopático. ¿Cómo se planteó la evaluación de estos objetivos? Para artritis psoriásica, dactilitis, entesitis, respuesta ACR y ACR70. Para piel, PASI 75-100, un desenlace combinado de ACR 50 PASI 100 y un PASI absoluto menor o igual a 3, que derivaba en un desenlace compuesto que mezclaba algunas de las características que podemos ver en la diapositiva. Se evaluaron todos estos desenlaces, por supuesto, tanto los de articulares como los de piel, los compuestos, junto con los de calidad de vida, a la semana 52. El punto final primario de superioridad de secukinumab versus adalimumab para ACR20 a las 52 semanas no se cumplió. El 67% de los pacientes en el brazo de secukinumab tuvieron una respuesta ACR20 a la semana 52
comparada con 62% en el grupo de adalimumab. La medida de desenlace utilizada fue el OR, teniendo un OR de 1.3 con un intervalo de confianza entre 0.9 a 1.72 y por supuesto no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Ahora bien, si bien esta superioridad no se demostró para el punto primario, era muy importante establecer cómo estaban los puntos secundarios en orden jerárquicos, aunque no fueran probados, aunque no fueran evaluados de una manera específica por métodos estadísticos para determinar significancia. Eso conlleva entonces a que los investigadores nos muestren cómo se comportan los demás desenlaces. El ACR50 hasta la semana 52 nos demuestra tampoco que no hubo una diferencia estadísticamente significativa, alcanzando aproximadamente un 49 y un 45% de esta segunda respuesta, con un OR de 1.8 con el intervalo de confianza que vemos en la diapositiva. ¿En qué sí hubo algunas diferencias o son muy evidentes? En la descontinuación del tratamiento y cómo existen mayores tasas de retención en el secukinumab versus el adalimumab hasta la semana 50, con diferencias estadísticamente significativas. Nuestros pacientes permanecen más, o en este estudio clínico, perdón, permanecen más en el brazo del secukinumab. ¿Cómo estuvieron otros tipos de desenlaces? ¿Cómo le fue a la piel? Como era de esperarse, el efecto es espectacular en el grupo de pacientes que reciben secukinumab. Lo que vemos es que el EXID el EXID nos demuestra que el secukinumab en comparación con el adalimumab en el objetivo primario del estudio ACR20 de la semana 52 mostró superioridad numérica, pero no se alcanzó la significancia estadística. Secukinumab, sin embargo, sí se asoció con una mayor retención de pacientes en el tratamiento comparado con adalimumab, y también debemos recordar que la inhibición con secukinumab permite un control de la enfermedad articular tan efectivo como con el inhibidor del factor de necrosis tumoral, beneficiando de manera adicional al paciente en los resultados de piel. Los perfiles de seguridad, si bien no los mostramos aquí, son muy similares entre estas dos moléculas. Tenemos entonces a nuestra disposición una molécula que nos va a ayudar mucho en estos pacientes con artritis psoriásica. Si dejamos de concentrarnos solamente en el compromiso articular y de piel. La evidencia hasta el momento indica que debemos también ver el paciente como un todo desde el riesgo cardiovascular. Y secukinumab se convierte en una opción terapéutica válida, muy útil para este tipo de pacientes. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, doctor Diego, doctor Esperanza, por sus presentaciones en la tarde de hoy. Vamos a dar inicio entonces a las preguntas y respuestas. Soy Fede Abdulatif, ente médico de reumatología. Y la primera pregunta yo creo que puede ser respondida por ambos. La pregunta es la siguiente. ¿El uso del ultrasonido por parte de los reumatólogos en Colombia es aún incipiente cuando se compara con otros países? ¿Qué debemos hacer para mejorar el conocimiento de los reumatólogos en el uso de la ecografía como herramienta diagnóstica y de seguimiento? ¿Es válido hacer equipo con un imagenólogo? Bien, yo creería que sí, es una herramienta que está al lado de la cabecera del paciente, es una herramienta adicionalmente que nos ayuda a identificar de manera inmediata diagnósticos diferenciales relacionados con la artritis psoriásica y que nos va a permitir, de acuerdo a la experticia del reumatólogo entrenado, poder diagnosticar más tempranamente la enfermedad. Sin embargo, creo que el que debe tener un enfoque de entrenamiento más específico debe ser el reumatólogo. Si los radiólogos tuviesen ese entrenamiento, creo que no habría ningún inconveniente en hacer el equipo y que nos ayudaran, pero lo que siento es que es el reumatólogo tal vez el llamado a entrenarse más para poder diagnosticar mejor esta enfermedad. No sé qué opine la doctora Naredo. Hola, gracias. Muchas gracias por la pregunta. ¿Se me oye bien? Un poquito lejana. Si desea Adelante. Sí, voy a visualizar la cámara. ¿Bien? Ahí mejor. Y ahora mejor, ¿verdad? Sí. Sí. Pues completamente de acuerdo con mi colega, el doctor Diego.
Yo lo que creo es que la ecografía para un reumatólogo es una herramienta clínica, al servicio de la clínica. Sin embargo, para el radiólogo, para el imagenólogo, es un fin. Entonces, el uso es completamente diferente. Para nosotros es un paquete donde está la clínica, lo primero, está el laboratorio, está la imagen y dentro de la imagen la ecografía, la que nos ofrece en el día a día más aportación, más utilidad. Por tanto, creo que el valor añadido de la imagen es mucho mayor cuando se usa en el contexto de una consulta de reumatología que cuando se usa en el contexto de un servicio de imagenología. Aún así, por supuesto, depende del escenario, la colaboración con los expertos en imagen siempre es muy bienvenida. Pero para el día a día, sinceramente, la ecografía tiene que estar a nuestro lado como parte de la evaluación global del paciente con artritis psoriásica o con cualquier otra enfermedad del aparato locomotor. Muchas gracias, doctor Esperanza. Aquí tengo otra pregunta, es sobre específicamente el perfil del paciente al momento de la decisión de la terapia biológica. ¿Se debería preferir una terapia biológica con un perfil amplio sobre las diversas manifestaciones de la artritis psoriásica o esto debe ser personalizado? ¿La pregunta es para mí? Puede ser para ambos. Sí, si quiere respóndela usted y después le damos al doctor Diego. Bien, mi opinión... Adelante, doctor. Mi opinión es que debe haber un perfil y la artritis psoriásica es una enfermedad con muchísimos fenotipos diferentes, con muchos al menos, y hay dos tipos fundamentales, la forma axial, que es la menos frecuente, y luego está la forma periférica. La forma periférica pura, como dije en mi conferencia, en esencia son mini entesitis, esa es la esencia, con o sin afectación sinovial intraarticular. Y en ese caso no es lo mismo, aunque yo sé que esto no está demostrado. Nosotros, particularmente en mi hospital, tenemos una beca pública del gobierno de eso, que estamos desarrollando. Creemos que la respuesta a los diferentes grupos de FAMES que tenemos, sean sintéticos o sean biológicos, es diferente si lo que predomina en el fenotipo de un paciente es la inflamación sinovial intraarticular o si lo que predomina es la entesitis. Claramente las dianas y la patogénesis es diferente. Y por poner un ejemplo que todos vemos en la práctica clínica, en la forma pura entesítica, sea periférica o axial, por ejemplo, un excelente fármaco empleado en la artritis psoriásica, que es el metotrexato, no funciona en absoluto. Sin embargo, funcionan muy bien los anti-TNF, funcionan muy bien los anti-interleuquina 17 y demás. Por tanto, claro que debe ser al menos, si no personalizada, sí de acuerdo al fenotipo predominante del paciente. En esencia, porque va a responder antes, va a tener mejor pronóstico y, por supuesto, incluyendo todas las comorbilidades. Al final, en los, vamos a decir, algoritmos de tratamiento de la artritis psoriásica, generalmente, al menos en mi país, no se tiene en cuenta el fenotipo. También es verdad que necesitamos publicar más estudios demostrando claramente que dependiendo del fenotipo la respuesta va a ser mejor y más rápida a determinados grupos de fármacos en relación a la diana de estos fármacos y en la implicación de esa diana en la patogénesis concreta de la estructura que esté afectada en cada fenotipo de artritis psoriásica. Eso es un largo campo de investigación apasionante que yo creo que está empezando, pero que en unos años podremos tener datos contundentes. Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con la doctora Esperanza y siento que es la personalización la respuesta y hay argumentos adicionales y es la presencia de la comorbilidad. ¿Sí? Por ejemplo, pacientes que tengan, no puedo dar un medicamento pensando en que pueda presentar una manifestación clínica específica a futuro, sino tengo que personalizar o identificar mejor de manera particular la presencia, por ejemplo, de uveitis o la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal acompañando la artritis psoriásica o qué tan severo es el compromiso de piel. Y esa individualización es también la que me va a permitir seleccionar mejor el tratamiento, ¿sí? Junto, por supuesto, con la expresión clínica como tal de la artropatía psoriásica. Muchas gracias, doctor. Es una última pregunta específicamente sobre el estudio EXCEED que presentó el doctor Diego.
¿Cómo influyen los datos de este estudio específicamente en las manifestaciones articulares a la hora de la toma de decisiones en pacientes que no han sido expuestos previamente a terapia biológica? ¿Qué medicamento usar a la luz de la data que presenta el EXID? Bueno, uno de los principales, digamos que datos o información que se obtiene con el EXID es esa rápida respuesta que se puede encontrar con el uso del tratamiento. Específicamente cuando hablamos de respuesta, la pendiente de la respuesta que se obtiene cuando se analizan ese enlace primario e incluso desenlaces secundarios, sugeriría que es una respuesta un poco más rápida, una pendiente mayor, donde esa respuesta clínica se esperaría que fuese más temprana que con adalimumab, según la evidencia del estudio. De tal manera que es muy probable que cuando se trate de alcanzar en pacientes con artritis psoriásica un desenlace más rápido relacionado con el compromiso cutáneo o una respuesta ligeramente más rápida desde el punto de vista articular, probablemente el ustekinumab sea una mejor opción. Secukinumab. El secukinumab. Es mucho más clara esa pendiente cuando se hace la comparación. Entonces, el estudio nos permite identificar más tempranamente una respuesta más rápida, desde ese punto de vista, desde el compromiso cutáneo, sobre todo desde el compromiso cutáneo. Muchas gracias, doctor Diego. Doctor Esperanza, quisiera un comentario al respecto, finalizando también el simposio. No, completamente de acuerdo con mi colega. Bueno, quería entonces agradecer a la doctora Esperanza Naedo, al doctor Diego Jaimes por sus presentaciones esta tarde. Agradecer a todos por su asistencia a este simposio de Novartis. Esperamos verlos en una próxima oportunidad. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Gracias a todos y muy buena tarde a todos. Gracias. Gracias. Bueno, creo que ya estamos fuera, ¿cierto? Estamos solos. Gracias. Perfecto, Sí, ya. muchísimas gracias. Ya se está terminando acá No. la sesión. Sí, a ver. Espera.